Se me pide que presente un libro que es el fruto de una investigación extensa en la que hice un recorrido por el pensamiento de Platón, por la difícil faena de tratar de reducir o de simplificar algunas consideraciones sobre lo que significa la filosofía de Platón, y que de alguna manera es un compromiso personal con la filosofía. Ese es el libro que yo quisiera presentar en este día. Se llama Al acecho de lo puro, una introducción a la filosofía de lo singular en Platón. Como filosofía intenta hacer, digamos, una constitución, una reconstitución del pensar desde Platón, pero considerado a la luz de muchos elementos de la filosofía contemporánea. Entonces quisiera destacar que en el orden de la colección de la editorial San Pablo, que se llama precisamente Filosofía Actual, creo que esta obra cabe como una de las alternativas de entrada al pensar contemporáneo. De ninguna manera se intenta hacer una ruptura con lo que actualmente se está haciendo. En filosofía griega nosotros en general tenemos estudios de carácter filológico, es decir, que simplemente sistematizan un tema o sistematizan una manera de considerar, de pensar lo que es el texto, lo que significa cada una de las palabras, lo que significa cada uno de los diálogos de Platón. Y esto está bien, o sea, esto es parte de lo que todos los que trabajamos filosofía griega intentamos hacer. Sin embargo, esto no resulta suficiente si uno quiere hacer filosofía, o si no quiere quedarse, digamos, en la mera historia. Y por esta vía yo quise precisamente embarcarme en una aventura. Y es pensar uno de los elementos que creo que en la filosofía contemporánea resultan fundamentales, que es lo que solemos denominar el ser, pero en su individualidad, en su singularidad. Aquello que, creo que sin atreverme demasiado, en un griego se pensaría como lo puro, lo katharos, lo absolutamente individual. En griego también se dice monosis, lo único, la unidad misma. Esto, que, repito, es parte de las temáticas o las tematizaciones que han mostrado lo contemporáneo, se ha reflejado de muchas maneras en el pensamiento contemporáneo. Específicamente, si me remito al problema de lo hermenéutico, pues a las formas de representación de los significados de las cosas y de las palabras que nosotros vamos dando, si nos remitimos al plano más fenomenológico, de los acontecimientos a la conciencia o a las intencionalidades de la gente, y las descripciones de esas intencionalidades, ¿no? Pero básicamente es casi el tema mismo de quiénes somos como individuos. Bueno, eso específicamente creo que hace falta recuperarlo. Y Platón se ha constituido desde que escribió en el autor que uno suele considerar para comentarlo, para enfrentarlo, para decididamente apoyarlo o decididamente atacarlo, ¿no? Y yo quisiera atreverme a decir que mi texto es una apuesta platónico-filosófica que intenta ser coherente, más o menos, con lo que plantea Platón, pero también consistente con lo que un platónico debe hacer, que es enfrentar a su maestro, ¿no? Y esto tiene muchas variables, ¿no? Muchas variables. Ahora, ¿por qué hablar de lo puro o de lo singular en Platón? Si eso no parece un tema ni fácil de encontrar, ni además como que sea directo. Uno suele pensar que son las ideas las que interesan en Platón, o que son las formas, como le podemos decir a esto, ¿no? Cómo
cómo se constituye una sociedad, cómo se constituye una polis. Bueno, el núcleo del pensamiento platónico puede ser que esté en muchos elementos, pero esto de la pureza es parte de lo que esencialmente define, ¿no? Esencialmente define sus elementos determinantes, específicamente sus ideas, específicamente su concepto de ser humano, su concepto de los dioses, su concepto del mundo. Es decir, él va a presentar, ¿no?, una filosofía en la que cada uno de estos elementos muestra de alguna manera u otra lo puro. En el libro, precisamente, hay varios capítulos dedicados a algunos de estos elementos. Específicamente, por ejemplo, hay uno dedicado a quién es un individuo, qué es una persona, cómo se identifica un alma, ¿no? ¿A qué corresponde? Otra parte del texto intenta más bien distinguir qué es una idea, ¿no? ¿Qué es un individuo, pero como cosa cualquiera, ¿no? O va incluso a qué es un concepto, ¿no? Tratando de presentar esto, ¿no?, por supuesto hay que hacer una especie de juego entre el decir y el desdecir, y esa es la clave de la propia filosofía que intenta este pensador. Lo voy a decir con un elemento que está al principio del texto. Dice, yo quisiera apostar por una filosofía que juega al tratar lo prohibido, ¿no? Porque intenta discutir lo que no podríamos ni deberíamos preguntarnos. Cuando hablamos de lo puro, a veces uno piensa solo en las cosas divinas, pero incluso hay que llegar hasta los individuos en sí mismos, como si yo no contase nada más que la historia de alguien, sino quisiese saber quién es exactamente, ¿no? Y eso no, la individualidad se respeta a toda costa, decimos nosotros, ¿no? Es decir, eso es casi como del fuero personal. Igual habría que decir del fuero de lo divino, ¿no? ¿Quién es Dios exactamente? ¿Qué es el mundo exactamente? Pues eso es un atrevimiento. En filosofía platónica, precisamente, ¿no?, de alguna manera, atreverse a hacer esto es casi como jugar a decir más de la cuenta. Es precisamente eso lo que intenta definirse como filosofía en el primer capítulo del libro, ¿no?, donde yo digo que se trata de un juego, ¿no?, que se va por encima de los juegos, por eso es un metajuego, pero además que es impuro, porque no se debe hacer, ¿no?, porque no se debe, es demasiado compromiso, y sin embargo lo debemos hacer. Y el último capítulo, donde quiere cerrar esta idea, se presenta una cosa que es todavía más problemática, y es, ¿qué pasó con el que hizo esa filosofía? Quedó tan igual que como empezó. Y ahí me parece que el personaje más interesante de todos los diálogos presentando de qué es un filósofo es Alcibíades. Alcibíades es un militar que era amante de Sócrates. Y Alcibíades llega a la fiesta, que todos denominamos banquete o simposio, ¿no? Y después de que ha hablado maravillas, el filósofo, que ha hablado incluso algunos otros grandes intelectuales atenienses, se encuentra uno con que éste llega muy borracho, ¿no?, y llega literalmente a decir quién era Sócrates, cómo Sócrates le había faltado al respeto a su persona, se había sobrepasado, ¿no?, al punto de que se había burlado de él. Y cuenta que es un filósofo de verdad. Y diciéndolo, le teme, ¿no? Le teme y digan, témanle, porque eso es peligroso. Entonces, precisamente yo termino el libro casi diciendo, mira, tratar de huir de ese espacio tan difícil, tan complejo que es la filosofía. Por eso hay que tener mucho cuidado con meterse en este campo, con jugar a acechar lo puro. Cuidado con cazar esto, porque de pronto se nos va de las manos, ¿no? Y es eso precisamente lo que yo creo que puede definir la misma filosofía. Un acceso realmente a lo más complejo, ¿no?,
desde lo menos complejo, desde lo más sencillo y por lo tanto lo que menos le corresponde. Y de esa manera, entonces la filosofía platónica creo que se hace viva hoy. Este libro responde a iniciativas que ha tenido la filosofía latinoamericana que piensa a los griegos. Esto parece demasiado cercano a un centralismo europeo, ¿no? Que piensa que solo Europa supo pensar. Nosotros estamos pensándolo ahora y lo pensamos a los europeos todavía, pero para constituirnos a nosotros mismos. Y esa libertad no la podemos perder. Yo quisiera proponer este texto precisamente como una ruptura de ese goce que se decía de una manera y que yo creo que nosotros podemos decir de una manera muy especial. Los latinoamericanos que pensamos filosofía griega, creo que tenemos derecho para poder de pensar y pensarlo distinto y a veces quizás con mayor atrevimiento.